Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Padre Sergio. ¿Cómo va? Bien, gracias. Muy bien. Me alegro. Bueno, vamos a ir esperando que se sume más gente y bueno, más o menos y 5 vamos a dar el inicio oficial al encuentro de hoy. Bueno, No te habla, porque habla todo más. no lo cerré. Voy a sacar esto. Bueno, ahí ya la estamos transmitiendo. Muy bien. Sí, no. Sí. Bien. Bueno, ya son las 8:01. Bueno, vamos a esperar un poquito por si hay más personas que se vayan, que se sumen. Pero bueno, acá está deberíamos decir, el cartel, ¿no? Que tiene el título de este ciclo que queremos compartir en este mes de septiembre, que es el mes de la Biblia. Bueno, el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es como una
un paralelismo, podríamos decir, o una nueva, ¿cómo se llama?, redacción de lo que responde Jesús al demonio en las tentaciones del desierto, ¿no? Lo pasamos a la parte positiva, ¿no? Nosotros vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Bueno, como ustedes saben, este mes de septiembre es el mes de la Biblia, por eso ofrecemos este ciclo de encuentros bíblicos, que bueno, hoy nos va a acompañar el padre Andrés Dició, y después, bueno, todos los demás lunes de septiembre, y además el miércoles 30, que va a cerrar el profesor Pablo Sicuti, ¿no? Bueno, simplemente como introducción esto, ¿no? Este es el título que engloba las 5 charlas. Bueno, quiero presentar a Andrés, el padre Andrés Dició. Bueno, él está dando su servicio pastoral en la parroquia Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Él se ordenó de sacerdote allá por el 2007, así que ya tiene sus buenos años de ministerio, y bueno, y siempre tuvo una vocación intelectual muy interesante, un hombre muy capaz, y a su vez también un hombre que en su capacidad intelectual no ha perdido nunca su capacidad pastoral, ¿no? En eso la verdad que Andrés te admiro bastante en ese sentido, ¿no? Y bueno, se doctoró como doctor en teología en el año 2014, y él estudió todo el tema de lo que es la paciencia de Dios. Eso, si están interesados, por supuesto, después le preguntan a él, que él es el que lo estudió. Y bueno, y actualmente da clases en la Universidad Católica, también en la UNSTA, también da clases en los Salesianos, y realiza distintas actividades a nivel académico, ¿no? Así que bueno, como presentación se podría decir mucho más. Para nosotros es un honor que estés aquí, Andrés, compartiendo con nosotros este encuentro. Sé que tu tiempo es escaso, pero bueno, por eso doblemente valioso, ¿no? Primero, por brindar este espacio en tu agenda, y segundo, por todo lo que sabemos que nos vas a brindar y que nos vas a ayudar a abordar la palabra de Dios. Así que bueno, ya te damos inicio a que vos puedas arrancar con el encuentro de hoy. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias al padre Sergio y a la comunidad que me ha invitado. Lo que no dijo el padre Sergio es que somos compañeros de ordenación, así que hicimos todo el seminario juntos, y él también es muy capaz, licenciado en Historia de la Iglesia, y ya rumbeando para concluir con éxitos su doctorado. Así que tienen un párroco, un pastor que también se dedica a la academia. Celebramos eso. Bien, vamos a hacer una pequeña oración introductoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, vos dijiste que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, vos estás en medio de ellos. Contamos con tu presencia. Te pedimos nos asistas con tu Santo Espíritu para poder profundizar en tus misterios y alabar mejor al Padre y servir a nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, la charla de hoy no es muy pretenciosa, pero me parece que toca un tema fundamental en nuestra vida de cristianos y de cristianos católicos, que tiene que ver con cómo leer la Biblia en el seno de la Iglesia. Quisiera comenzar con 2 citas. La primera es de San Jerónimo. Como decía el padre Sergio, este ciclo de charlas tiene como referencia el mes de la Biblia, que es septiembre, porque el 30 de septiembre celebramos a San Jerónimo, que es el patrono de los biblistas. Él vivió entre los siglos IV y V, y le debemos a él haber traducido al latín la Biblia, cuando en ese momento el latín era la lengua vulgar, la lengua del pueblo. Y durante siglos la Iglesia pudo alimentarse de la Biblia gracias a la traducción de San Jerónimo, un gran conocedor, un gran intérprete,
y él tiene la famosa frase, que es cortita y siempre viene bien tenerla presente: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Es decir, cuando nosotros perdemos familiaridad con la Biblia, perdemos familiaridad con el mismo Cristo. Y si bien desde el Concilio Vaticano II en adelante se ha hecho mucho dentro de la Iglesia Católica por recuperar esta familiaridad bíblica, me parece que todavía queda bastante por hacer. Así que iniciativas como la de este ciclo son muy fructuosas. Y esa entonces era la primera cita que les quería decir de San Jerónimo, la repito: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y ahora vamos con la segunda cita, que es bíblica, del Nuevo Testamento, del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 26. ¿Qué pasa allí? Se acerca un doctor de la ley y le pregunta a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice con mucha sencillez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Esa es la traducción que habitualmente escuchamos en nuestras misas. Repito, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Pero en realidad el texto original nos guarda una sorpresa, porque literalmente lo que Jesús dice es: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees en ella? ¿Cómo disciernes? Entonces, ¿qué? La materialidad, pero ¿cómo? Es el tipo de abordaje que nosotros hacemos al texto sagrado. Así que vamos a trabajar sobre todo en el cómo, porque cristianos a lo largo del mundo hay muchísimos, todos compartimos básicamente el mismo texto, y sin embargo, ¿por qué no logramos estar unidos? Ese es el gran desafío. Por eso aquí vemos la implicancia que tiene una recta hermenéutica, una recta interpretación de la fe, y saber nosotros como católicos formados cuál es el ángulo específico que tiene la Iglesia Católica a la hora de abrir la Escritura. Por lo pronto, una obviedad es que la fe cristiana depende de la revelación. Siempre que pensamos en cristianismo, tenemos que pensar en revelación. Como su nombre lo indica, revelar es quitar el velo, ¿no? Pero la partícula inicial, el prefijo re, también tiene una trampita, porque revelar puede significar tanto como quitar el velo, como volverlo a poner, ¿no? Uno cuando repite, ¿no?, reduplica, el re es un volver a. Entonces, Dios se muestra, quita el velo y simultáneamente lo vuelve a poner. Esto puede parecer como un juego de mal gusto, pero ocurre que el misterio es tan grande que una revelación no hace más que volvernos a mostrar cuán lejos estamos de agotarlo, ¿no?, al misterio. Y como dato de color, también si quieren, el último libro de la Biblia, de la Escritura, el Apocalipsis, significa precisamente eso, ¿no? Revelación. Apo, quitar, lipsis, velo. Así que nuestra fe cristiana es una fe de revelación, por la cual Dios se muestra. ¿Y cómo se muestra? Básicamente hablando. Dios habla. Ustedes sabrán que habrán escuchado muchas veces gente que dice, suelta del cuerpo, todas las religiones son iguales. Bueno, eso no es verdad, ¿no? No todas las religiones son iguales, no todas las religiones dicen que Dios habla. Nosotros tratamos de escuchar lo que Dios nos dice y obrar en consecuencia. Pero Dios no solo habla, sino que es palabra. Dios es palabra. Por eso cuando Dios habla, no dice cosas, sino que básicamente se dice a sí mismo. Lo mismo ocurre cuando nosotros hablamos, solamente que por nuestras incoherencias, por nuestras dobleces, muchas veces podemos estar diciendo algo, pero no necesariamente nos terminamos de decir. En Dios es tal su autenticidad, a tal grado Él es palabra, que cuando Él habla se dice por completo. Y aquí yo estoy haciendo este preámbulo para tratar de distinguir Biblia de palabra de Dios, porque el concepto de palabra de Dios es más amplio que el de Biblia. Por ejemplo, cuando ustedes agarran el Evangelio según San Juan,
verán que comienza con un prólogo, que es asombroso desde todo punto de vista, tanto literario como teológico, son 18 versículos con los que comienza Juan, y ese es un himno dedicado a la palabra de Dios, al Logos divino. Y allí no se habla de un texto, sino que se habla de una persona, que en definitiva es Jesús. La palabra se hizo carne, Juan 1,14. Entonces, repito, la palabra de Dios es una persona. A algunos de ustedes les podrá resultar una obviedad, a otros no tanto, pero me parece importante dejarlo asentado desde el principio. La palabra de Dios propiamente es una persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que se ha hecho carne en Jesús. Por eso, palabra de Dios se dice de distintas maneras. Técnicamente, esto se expresa analógicamente, ¿no? Es decir, uno puede pensar que la palabra de Dios se expresa en la creación, se expresa en la historia de la salvación y sobre todo en Jesús, pero también en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Tenemos que entender entonces que palabra de Dios se aplica a diversas realidades, no de manera arbitraria, no equivocadamente, sino correctamente, aunque en cada caso tiene un matiz propio que hay que saber distinguir. Si quieren pueden anotar otra cita, también tiene que ver con el comienzo de otro libro de la Biblia, es la Carta a los Hebreos. La Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo así: muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. ¿Ven ahí? Lo que está diciendo el autor es que Dios habla de muchas maneras, no tiene una sola manera de dirigirse a nosotros. Todas estas nociones es bueno que las tengamos presentes porque después las vamos a ir como recuperando. Entonces diríamos que la palabra de Dios es como una sinfonía, como un canto a varias voces. Y para tener una plena comprensión es bueno hacer que todas estas modalidades confluyan. Prestar atención a la creación, la belleza de la naturaleza, el orden, ¿no? La lógica interna de las cosas, tanto el macrocosmos como el microcosmos. También prestar atención a la escritura, pero a la vida de la iglesia también. En fin, muchas maneras como se va modulando la única palabra de Dios. Y entonces, ahora va a ser más evidente la siguiente afirmación. El cristianismo no es una religión del libro, sino de la palabra. Una palabra que no está muda, ¿no? Sino que debe ser proclamada, escuchada, leída, anunciada y vivida en el seno de la tradición. Repito, por supuesto que tenemos un libro llamado Biblia, pero la religión cristiana es mucho más que una religión del libro. Es una religión de la palabra, o sea, de Cristo. La palabra es un acontecimiento, digamos, que encuentra su máxima expresión no en la página impresa, sino en el momento en que alguien la profiere, en que alguien la pronuncia y otro la escucha. Por eso, abro un mínimo paréntesis, lo ideal en la participación de la misa sería poder escuchar la lectura y no tanto leerla. Muchas veces los sacerdotes damos subsidios a la gente, la hojita del domingo o algo así, para que la siga. Por ahí lo ideal sería leerla antes y después de la misa, pero en el momento mismo de la misa, lo ideal sería poder callar y escuchar, ¿no? Porque hay un plus en el acontecimiento de escuchar la palabra. ¿No? Es como si alguien en familia dice cosas muy hondas, no es lo mismo escucharlo que ir leyendo lo que el otro quiere decirme, ¿no? Bien, cierro el paréntesis. Entonces, decíamos, no somos literalistas, sino que enmarcamos la Biblia en un contexto más amplio, que es el de la palabra, que es Cristo mismo, y esa palabra resuena en la Iglesia como su lugar propio. Es decir, tenemos lo que podríamos decir la eclesialidad de la lectura y de la interpretación de la Biblia, que se sigue
de la eclesialidad de la Biblia misma. O sea, cuando, por ahí resulta un poco difícil, pero no es tanto. Leer e interpretar la Biblia eclesialmente no es una arbitrariedad, sino todo lo contrario. Es la lógica que se sigue de que este libro concreto que tengo entre manos, llamado Biblia, es fruto de la Iglesia. Entonces, leer, interpretar la Biblia fuera de la Iglesia o en contradicción con la Iglesia, le haría violencia a la mismísima Biblia. Yo avanzo y después al final, si algo no se entendió, lo podemos retomar. Hay un autor, un teólogo suizo, que ya murió, se llama el padre von Balthasar, que tiene esta imagen. La Escritura, lo mismo que la Eucaristía, es el regalo que Cristo esposo le hace a la Iglesia esposa. Es un regalo de Cristo a la Iglesia, y en ese contexto debe ser asumido. Es decir, la Biblia surge en la Iglesia materialmente. ¿Qué quiero decir esto? La Escritura la escribió gente que creía en Jesús, pero también formalmente pertenece a la Iglesia en el sentido de que es ella la que ha reconocido estos textos como inspirados, ¿no? Entonces, son dos instancias. ¿Quién escribió el texto sagrado? Gente que participaba de la comunidad creyente. En el caso de Israel, Antiguo Testamento; en el caso de la Iglesia, Nuevo Testamento. Esa es la materialidad de la Escritura. No la fueron a buscar a un pueblo pagano, a otra comunidad, sino que brotó del seno de la comunidad creyente. Pero hay una segunda instancia, que es quien recopila esos textos y dice: estos son los textos que van a regir nuestra fe. Volveremos más adelante, pero aquí está ya dicha la cuestión del canon, ¿sí? Del canon y el reconocimiento de la inspiración. Entonces, por ahí un poco circularmente, pero vamos avanzando. La Biblia se entiende en el contexto más amplio de la transmisión de la palabra de Dios. Transmisión. O sea, primero dijimos que la Biblia se entendía en el contexto más amplio de la palabra. Y ahora vamos a decir de una palabra que se quiere transmitir. Cuando Jesús vuelve al Padre, le encomienda a los apóstoles la predicación, ¿no? Ellos son los encargados de seguir transmitiendo a los hombres la buena noticia. Pero esa transmisión no se da únicamente a través de la Biblia. Diría más, no se da primero a través de la Biblia, sino que primero se da en la predicación oral, en los ejemplos, en ciertas instituciones que van erigiendo, y como en un segundo momento esa predicación se empieza a poner por escrito. Entonces tenemos como una doble vía, un doble canal, lo que llamamos la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura. Ambas son la misma palabra de Dios transmitida en la Iglesia. Sabemos que la Biblia es transmisión escrita, mientras que la Sagrada Tradición es una transmisión viva, oral, pero no solamente oral, también gestual, no solo palabras, sino hechos, ejemplos. Así que diríamos con el Concilio Vaticano II que ambas, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura, son como un espejo en el que la Iglesia se contempla y contempla a Dios. Me resultó muy significativa esta expresión del Concilio Vaticano II, porque dice que ambas son como un espejo, es decir, a pesar de la dualidad aparente, para ver a Dios hay que contemplar ambas expresiones en simultáneo y dialogando entre sí. Bueno, voy avanzando y después veremos si hay comentarios. Entonces, repitiéndome un poco, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura constituyen un solo depósito sagrado de la palabra de Dios. Es la misma palabra de Dios transmitiéndose a las generaciones de una doble manera.
Entonces, Sagrada Escritura es la palabra de Dios consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Repito, es la palabra de Dios consignada por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, por lo que ya hemos dicho, la Iglesia no saca su certeza de lo revelado solamente de la Escritura, sino que también acude a la Sagrada Tradición. Y entre ambas se va como comunicando esa revelación, eso que Dios quiere decirles a los hombres. Otra manera sencillita de hablar de la Biblia es palabra de Dios en palabras humanas. Y aquí llegamos a un momento importante, que es el de la doble autoría de la Escritura. Porque es palabra de Dios, el autor principal es el Señor, pero también al ser palabras humanas, hay autores humanos. En el 2007, no, un poquito más, Benedicto XVI sacó ese libro Jesús de Nazaret, donde él en el prólogo toca estas cuestiones bastante a fondo, tal vez de una manera difícil para el cristiano medio, pero ahí dice novedosamente, no sé si saben que Benedicto XVI durante toda su vida se dedicó a estos temas y es realmente un maestro, dice, hay una tercera autoría, y esto yo no se lo había escuchado a nadie, y dice, está la autoría intermedia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque esos autores humanos no han escrito a título personal, no se los puede considerar aisladamente, sino que forman parte de la Iglesia. Detrás de esos autores humanos está la Iglesia como comunidad respaldando. Entonces tenemos una doble o triple autoría. Dios, Pablo, Pedro, Santiago, Lucas, Mateo, pero además ellos son la Iglesia y entonces no los podemos separar de la Iglesia que les ha dado la fe y que los ha validado como autores sagrados. Entonces, tenemos en función de la doble autoría un doble acercamiento. Acá se empieza a poner un poquito más concreto y es muy importante esta parte. Repito, si tenemos un doble nivel de autoría, vamos a tener que manejar simultáneamente y coordinadamente una doble metodología, un doble acercamiento. En cuanto a qué es palabra humana, dice la Iglesia que tenemos que prestar mucha atención a todo lo relativo a un texto humano. Por ejemplo, los géneros literarios. Ustedes saben que en la Biblia hay muchos géneros literarios. No es lo mismo leer una carta, una crónica histórica, un canto de amor, como puede ser el Cantar de los Cantares, un canto orante para la liturgia, como pueden ser los salmos, y el mismo género evangelio, que es una novedad en sí misma. Es decir, Jesús es tan novedoso que requirió un género literario nuevo. Es decir, propiamente el evangelio no existe como género literario. Hay cosas que eran parecidas a, pero el género evangelio es una novedad que de alguna manera está pidiendo Cristo mismo. Bien, entonces yo no puedo leer la Biblia sin tener en cuenta que hay diversidad de géneros literarios. Lo que habitualmente hacemos cuando agarramos el diario, nadie nos tiene que recordar que es un género literario distinto, ¿no?, de una poesía. Bueno, pero a veces pasa que ciertos cristianos leen demasiado uniformemente la Escritura. Así que siempre prestar atención al género literario es importante y más que importante, es imprescindible. Y luego viene el contexto histórico, es decir, tratar de registrar este texto en qué horizonte se inscribe. Horizonte de fechas, de geografía, de cultura, es decir, hay cosas que uno se queda fuera si no conoce ciertas prácticas, ciertas costumbres, y ni que hablar la lengua. Es decir, como nosotros llegamos al texto a través de traducciones, tenemos ahí alguna barrera. Las lenguas tienen una originalidad que en el fondo
esto a veces no somos conscientes, cada lengua tiene una idiosincrasia detrás, ¿no? Por eso es idioma, es lo propio, ¿no? O sea, es un lenguaje propio, idios. Entonces hay una cosmovisión, cada idioma tiene una cosmovisión detrás. Cuando uno va estudiando más lenguas, se va sorprendiendo de ciertos abordajes coincidentes, pero también de distintas maneras de ver la misma realidad, y que muchas veces no son contradictorias, sino que son matices que las lenguas logran pescar. Pero repito, no son las lenguas, es una cultura, es un pueblo, es una tradición que está detrás. Entonces, inscribirse en todo ese mundo es muy importante para poder tener un sentido acabado de lo que los autores quisieron decir. Muchas veces en esto sirve investigar las culturas circundantes, es decir, los vecinos, cómo era la práctica religiosa, pero también cosas muy concretas como cómo comían, cómo dormían, cómo construían las casas. Allí la arqueología tiene mucho para decir, aunque también tenemos que reconocer que quedan muchas lagunas, ¿no? O sea, se sabe mucho, pero también hay cosas que no podemos del todo dilucidar. Entonces con esto ya hemos visto bastante exhaustivamente lo relativo a la dimensión humana del texto. Y propiamente no habría que tener fe para hacer estos análisis, ¿no? Por eso muchas veces los estudiosos se sirven de algunos informes que trae gente que no necesariamente es creyente. Bien, dimensión humana del texto, básicamente, ¿qué quiso decir el autor? Ahora, tenemos que señalar unos límites de este abordaje que son inherentes. Se habla muchas veces del método histórico crítico. ¿Por qué? Porque realiza una crítica, un discernimiento, o sea, crítica no en el sentido peyorativo, sino es un discernimiento del texto a la luz de la historia. O sea, una mirada humana y horizontal, aunque profunda. ¿Cuáles son los límites, repito, que son inherentes al método? ¿No? No se los podemos pedir porque el método no te los quiere dar, no te los puede dar. Bueno, los textos quedan un poco aislados entre sí. Yo me enfoco en un salmo o me enfoco en un pasaje del Evangelio, incluso en el Evangelio entero, y aún así son abordajes donde yo recorto, pongo la lupa y ahí está lo que saqué. Por sí solo el método no me puede dar más. Primer límite. Segundo límite, al estudiarlos en el pasado, o sea, estudio los textos como historia, y está muy bien, pero quedan de alguna manera anclados en el siglo I, en el caso del Nuevo Testamento. Y yo, como creyente, necesito o quiero que la palabra me hable hoy. Y acá quiero hacer otro paréntesis, una salvedad o aclaración, porque tal vez alguien bien intencionado dice, bueno, eso se soluciona muy fácil. Te haces la pregunta corriente en nuestros círculos parroquiales, ¿qué me dice el texto a mí? Y con esa pregunta parece que yo, digamos, subsano la complejidad, la complicación esta. Pero, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué estoy haciendo? Yo estoy trayendo el texto a mi presente. Pero nosotros queremos y creemos que la palabra es viva hoy. O sea, la palabra tiene que venir al hoy. No yo tengo que rescatarla con mi subjetividad, que a veces pobre le puedo hacer decir cualquier cosa. Entonces, nosotros decimos que la palabra es viva y eficaz, eso es muy lindo, ¿no? Hebreos 4:12, ¿no? La palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Entonces, esa zoon, dicen, hay dos palabras en griego para vida, bios, que es más chata, y zoe, que es más cualitativa. Dice, la palabra es viva, con mayúscula, vamos a decir, y entonces si está viva tiene que hablarme hoy. La palabra tiene que estar hoy, no yo ir a rescatarla, ¿no? Como algo que está prisionera allá. Bien, esos son los límites que tiene el abordaje meramente humano, pero insistimos, imprescindible. Imprescindible porque si no yo le haría violencia al texto, no reconociéndole esa dimensión humana, y quedaría sujeto a interpretaciones caprichosas que sabemos que existen. Todavía hoy, tal vez no en nuestros ámbitos, en el siglo XXI hay mucha gente que lee, por decir el ejemplo más fácil, Génesis 1, como un relato donde todo tiene que estar pautado día por día.
Yo no sé cómo Dios, por ahí Dios creó en 6 días, no lo sé. Yo no me animo a decir que no lo hizo, pero ciertamente ahí hay un recurso literario que yo no puedo ignorar, ¿no? Entonces, atención a los géneros literarios. Vamos ahora a entrar entonces en la dimensión divina del texto, porque decimos en la misa, palabra de Dios, palabra del Señor. Entonces, no puede caber duda. Y aquí tenemos una típica dificultad entre la teoría y la práctica. Digamos, difícilmente haya alguien que niegue, algún cristiano que niegue que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, esta segunda dimensión no siempre entra en juego en la interpretación del texto sagrado. Y esto, digamos, es tan así que, digamos, los libros Jesús de Nazaret de Benedicto XVI tienen la finalidad exclusiva de tratar de ofrecer una interpretación con este doble nivel, humano y divino. Es decir, ante una tendencia importante a leer los textos solamente en clave humana, es importante ver cómo pueden ambos métodos convivir y enriquecerse. Porque, digamos, la dimensión humana es muy fascinante. Es muy fascinante empezar a descubrir géneros literarios, aspectos sociológicos, temas relativos a la lingüística, pero nuestra mirada va más allá. ¿Por qué? Y antes de entrar al sentido divino. Porque tenemos acá un tema. Nosotros creemos que Dios quiere decirnos algo en lo que los autores humanos quisieron decir. O sea, no puede haber una contradicción. Yo no puedo, digamos, decir que Dios está diciendo lo contrario que aquello que el autor humano quiere decir. Pero, este pero es muy importante, Dios puede querer decir más de lo que el autor humano tenía en mente. Se ve la distinción. No lo puede contradecir, pero tal vez hay una reserva de sentido, lo llamo yo, que el propio autor sagrado no estaba registrando, ¿no? Entonces, como cuando uno se vuelve instrumento de Dios en un ámbito mucho más cotidiano, ¿no? A veces uno le quiere decir algo a un compañero, a un hermano, y se lo quería decir y se lo dijo. Y Dios quería que vos dijeras eso y que ese mensaje llegara. Pero con el tiempo, tu hermano descubre que la frase que le dijiste podía tener otra interpretación más profunda. Y vos tal vez no la tenías en cuenta. Esa reserva de sentido la tenemos que tener en cuenta. Porque si no, Dios queda como atado a la intención del autor humano. Queda atado en un sentido, porque no se quiere despegar de esa intención humana, pero no queda limitado. Ahí tal vez lo formulo mejor. Queda atado, pero no limitado a la intención del autor humano. Por eso es tan importante en lo que se llama la hermenéutica teológica, la dimensión teológica del texto, que ahora vamos a tratar de desentrañar. Y es bastante fácil. Son 3 criterios, yo los voy a enunciar y luego los voy a desarrollar. Todo esto que estamos diciendo, voy a decirlo así, el texto de referencia es Dei Verbum, miren lo que es, nada. Es un librito minúsculo que está al alcance de todos, ¿no? Dei Verbum del Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la revelación divina. Acá lo leen, lenguaje muy sencillo, pero como ocurre en la teología y en otras ciencias, cada palabra está puesta de manera quirúrgica. Así que mucha atención con cada oración. Y particularmente dentro de Dei Verbum vamos a concentrarnos en el capítulo 12. Esto que estamos hablando, en el número 12, esto que estamos hablando del doble abordaje humano-divino, lo encuentran ahí perfectamente dicho, yo simplemente estoy traduciéndolo. Bien, ¿cuáles son los 3 criterios teológicos que yo a mis alumnos les digo que si no lo saben, no pasan, y trato de ser así, de inflexible, porque es muy fácil? Son 3 criterios con los cuales vos lees como cristiano la Escritura. Si no los tenés en cuenta y no los usás, estás haciendo una lectura no cristiana. Atención con esto, ¿eh? Y repito que hay mucha gente muy inteligente que no termina de ponerlo en práctica. Los 3 criterios son:
prestar atención al contenido y unidad de toda la Escritura, a la tradición viva de toda la Iglesia y a lo que se llama la analogía de la fe. Vamos a ver uno por uno. Empezamos por el primero. Tenés que prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. Esto es muy sencillo de explicar. Por lo pronto, en el uso corriente de cualquier cristiano, cualquier parroquiano, tenemos esta diversa manera de decir Sagrada Escritura, singular, Sagradas Escrituras en plural. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, de alguna manera estamos jugando con una pluralidad, ¿no?, y una singularidad. Es decir, la Biblia, ¿es un libro o son muchos libros? Y acá de vuelta, vamos a la palabra Biblia. La palabra Biblia, que en nuestras lenguas es singular, la Biblia, acá el padre Sergio lo sabe muy bien, en griego es un plural, ta Biblia, ¿no? El singular es to biblion, ta Biblia. Entonces quiere decir que el uso fue haciendo que un término plural, Biblia, es decir, libros, fuera asumido como un singular, la Biblia. Este juego de singular y plural nos está diciendo que tenemos que verlo todo como un conjunto. Y acá el ejemplo, bueno, hay miles de ejemplos. Cuando uno va a ver una película, por supuesto que hay escenas, pero vos, para poder decir algo más o menos válido de la película o de una escena en particular, tenés que aprender a ponerla en contexto. No podés opinar hasta que no se cerró el telón. Eso pasa con las películas, con los libros, con los cuadros y con las sinfonías. Es decir, no puedo opinar acabadamente de un fragmento si no lo puse en el conjunto. Visión panorámica, ¿no? Y lo mismo podemos decir de un rostro, ¿no? Si a vos te dan un ojo nomás, no funciona. O de una persona. Todos tenemos facetas, rasgos, dimensiones. Sin embargo, muchas veces sentimos que nos pueden hacer injusticia porque se quedan con un solo aspecto. Y esto que es tan vital, que todos nos puede haber pasado en algún momento, muchas veces sin querer lo hacemos con Cristo mismo. O sea, Dios se está revelando a lo largo de toda la Escritura, y si yo fragmento, me estoy perdiendo la complejidad en el buen sentido de la palabra, la riqueza, los matices, el todo, ¿no?, de la figura. Y este es un tema que la Iglesia tuvo que discernir muy pronto, porque en el siglo II y III hubo un grupo de cristianos o pseudo-cristianos, ¿no?, los llamados gnósticos, que estaban liderados por un tal Marción, que decían, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es malo y el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Así de fácil. Entonces nosotros vamos a descartar el Antiguo Testamento y nos vamos a quedar con el Nuevo. Y bueno, imagínense, fue muy seductor eso, pero la Iglesia se puso muy firme, sobre todo liderada por San Ireneo, y lo que decidió fue abrazar la Biblia entera, porque en el fondo estaban abrazando la historia de salvación entera. Registremos esto. La Biblia es una expresión de algo más amplio, que es la palabra de Dios en la historia. Entonces, la elección de quedarse con los dos testamentos fue una elección de abrazar la historia por completo, sin rupturas, sin quiebres. De vuelta ayuda aquí la historia personal o la historia familiar. La tentación puede ser grande de hacer un corte muy abrupto y olvidarme que mi biografía empieza desde el seno de mi madre. Y cuando yo no lo hago, eso tiene costos muy grandes, ¿no? Entonces, lo que no hacemos personalmente o familiarmente o nacionalmente, o no deberíamos hacer, no lo queremos hacer tampoco con Dios hablándonos a lo largo de la historia. Yo el otro día les decía a los alumnos, se me ocurrió esta imagen muy sonsa, pero muy concreta a la vez, para pensar este primer criterio, ¿qué hago? Aguja, hilo. Lo que hizo la Iglesia fue coser los dos testamentos. Y fíjense que nuestras Biblias están literalmente cosidas. Entonces, se cosieron los dos testamentos para nunca volver a separarlos.
Y lo curioso es que hay gente que en el siglo XIX, XX y XXI se confiesa seguidora de Marción. Hay gente que explícitamente, teólogos, Adolf von Harnack, por ejemplo, dice seguidor de Marción. Es decir, gran erudición, sin embargo, la tentación de descartar una parte de la historia y tener una mirada contrapuesta, dialéctica, es grande. Bien, me detengo en este criterio porque es muy importante y para que ustedes lo puedan tener en cuenta, aquí entra lo que se llama la noción de cumplimiento. O sea, Cristo viene a cumplir las promesas del Antiguo Testamento. Pero si el Antiguo Testamento no vale, el cumplimiento de Cristo también queda como un poco sin sentido, ¿no? Entonces, para cumplir hay algo previo que asumir y llevar a plenitud. El cumplimiento es eso, es llevar a plenitud la historia previa. Pueden tomar ustedes al menos dos pasajes muy interesantes. El primero es Lucas 4:21, ¿no? Allí, ¿qué pasa? Jesús se presenta en la sinagoga en Nazaret, toma el libro, el rollo del profeta Isaías, hace la lectura, como de costumbre, cierra el libro, se sienta, ¿y qué dice? Hoy se ha cumplido este pasaje que acaban de escuchar, ¿no? O sea, fíjense que lo que dice Jesús. Toma un texto de Isaías y dice, esto se está cumpliendo hoy. Cristo se entiende a sí mismo en continuidad con el Antiguo Testamento. Por ende, yo en mi lectura de la Escritura tengo que aprender a ver esa continuidad, que va de atrás para adelante y de adelante para atrás, ¿no? San Agustín tiene sobre esto una frase muy linda, ¿no? Que dice que el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Viejo está patente en el Nuevo, ¿no? Esa dinámica de latencia-patencia. Pero para captar eso tengo que tener una buena circularidad, una visión de conjunto, una visión integrada, que cuanto más la realizás, más te da. O sea, más vínculos podés establecer. En este sentido, la computación nos da un ejemplo muy, muy concreto y muy fácil, que es el de los links. Todos estamos acostumbrados a hacer doble clic en el link, ¿no? Y una palabra nos va llevando a otra palabra, una página a otra página. Y estamos como, ¿no? A veces vamos como saltando de un contenido a otro por vínculos. Bien, la Biblia está toda linkeada. Pero el tema es que tenés que saber cómo reconocer los links. Si nosotros tuviéramos de memoria, en su idioma original, la escritura en la cabeza, las relaciones se harían inmediatamente. No tendríamos que pensarlas, porque las asociaciones corren solas. Cuanto vos más familiarizado estás con el texto, y ni que hablar en el idioma original, porque empezás a ver palabras con palabras que se repiten, y repito, no hay un esfuerzo por vincular pasajes. Los pasajes se llaman solos y se empiezan a retroalimentar, ¿sí? Esto tiene que ver con la unidad de toda la Escritura. Y si quieren, pueden ir al final del Evangelio de Juan. Cristo está en la cruz, Juan 19, tenemos los versículos 28 y 30, y ahí aparece de vuelta el tema del cumplimiento, ¿no? Cristo, sabiendo que todo estaba cumplido, dice, y después dice, todo está cumplido, lo dice el mismo Cristo. Son dos versículos, hermanos, donde la noción de cumplimiento se verifica, ¿sí? Así que eso es importante para nosotros saber. Cristo viene a cumplir, con lo cual la unidad no es una unidad, vamos a decir, simétrica, sino que hay un salto de calidad en el Nuevo Testamento. O sea, es una continuidad en la discontinuidad, o al revés, como lo quieran poner. Pero lo importante es saber coordinar Antiguo y Nuevo Testamento, cada uno en su lugar. No sea cosa que me pongan la antigua alianza por arriba del nuevo, ¿no? O sea, Cristo es la novedad, no solo cronológica, sino la novedad cualitativa. Viene a traer algo nuevo, viene a cumplir. Un antiguo intérprete, ¿no?, de la Escritura, un padre de la Iglesia, Orígenes,
Orígenes, se llamaba el hombre, dice lo siguiente: antes de Jesús la escritura era agua, pero después de Jesús se ha tornado para nosotros en vino. O sea, la imagen de Caná, Orígenes la aplica al Antiguo y al Nuevo Testamento. O sea, leer el Antiguo Testamento con los ojos del Nuevo es como pasar del agua al vino, ¿no? Es un salto de calidad. Qué triste cuando nosotros, bueno, esto también lo dice San Pablo, ¿no? Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento como judíos, o sea, sin permitirle al texto de la antigua alianza liberar el potencial que la nueva alianza, que Cristo mismo quiere extraer, ¿no? Vamos ahora, siempre hay más para decir, pero vamos al segundo criterio, más corto tal vez, que es el de leerla a la luz de la tradición viva de toda la Iglesia, la tradición viva, no muerta, de toda la Iglesia. Repasemos un poquito qué era la tradición. La sagrada tradición era el otro canal por el que corría la palabra de Dios. Un canal no escrito, sino un canal vivo. Y aquí tenemos para ordenar 3 palabras: doctrina, culto y vida. La tradición se expresa en esas 3 instancias. Doctrina, todo lo que tiene que ver con la enseñanza; culto, todo lo que tiene que ver con la celebración de los misterios, ir a misa, los sacramentos, ¿no? Las peregrinaciones también; y la vida, la caridad, el día a día de la vida cristiana, que es una interpretación no teórica, sino práctica de lo que significa la buena noticia, ¿no? Si me apuran un poco, yo diría que están aquí las tres dimensiones de Cristo y de la Iglesia, ¿no? La profecía, la enseñanza, el sacerdocio, el culto, la celebración, y la realeza, que es servicio, ¿no? Que es conducción. En fin, entonces toda esta dimensión de la Iglesia que vive, que no está encerrada en un cuarto, se pone en prácticas, entra a jugar a la hora de leer la Biblia. Yo diría en esto que una frase muy linda, que los mejores intérpretes de la Escritura, ¿quiénes son? Los santos. O sea, los santos son personas que han escuchado la palabra de Dios oralmente o la han leído en sus Biblias y han sabido dejarse interpelar y han obrado en consecuencia. Entonces, escuchar a los santos, los comentarios que los santos hacen, sea porque han escrito o sea porque su vida es un comentario, sin duda que echa mucha luz. Voy a poner un ejemplo contemporáneo. O sea, la Madre Teresa de Calcuta, que celebramos el 5, el sábado, ella quedó como prendada de esta expresión de Jesús en la cruz: tengo sed, ¿no? Y básicamente su obra de caridad hacia los más pobres la hizo motivada por ese lema: tengo sed. Ella escuchó que Jesús le decía tengo sed y persiguió ese versículo de una manera no teórica, sino vital. Ahora, ¿a ustedes les parece? Obviamente sería una pérdida no dejarla a Madre Teresa de Calcuta decir algo respecto de ese versículo. Entonces, leer la Biblia a la luz de los santos, a la luz de los sacramentos, por ejemplo, agarrar el misal, ¿no? El que tiene el cura ahí para celebrar la misa, o el ritual de los sacramentos, escuchar las oraciones de la Iglesia, cómo pide la Iglesia ciertas cosas, cómo hilvanan ciertas lecturas en determinadas fiestas. Por ejemplo, Inmaculada Concepción de María. ¿Qué pasajes propone la Iglesia para leer cuando celebramos esa misa? Bien, eso no puede ser indiferente a nuestra lectura bíblica, porque es una luz que la experiencia de la Iglesia, que ya lleva 2000 años, nos está ofreciendo. Y además, aquí tienen al menos 3 citas muy curiosas. Alguno tal vez ya lo pescó, otro no. En el luteranismo y en toda la Iglesia reformada en general, o sea, los hermanos protestantes y reformados, ¿qué tienen? Este principio de la sola escritura, o sea, la sola escritura. Ellos seguían teóricamente y en la práctica también, al día de hoy es muy fuerte, la sola escritura. Es decir, vamos a poner entre paréntesis la tradición de la Iglesia y vamos a concentrarnos en el texto, en el texto, en el texto. Bueno, ¿cuál es el problema?
Aquí el problema es, de base, que ya dijimos que la Biblia te la está entregando la iglesia. O sea, rechazar a la iglesia, que es la misma que te dijo que estos textos eran sagrados, es un contrasentido. ¿Por qué le vas a hacer caso? Reconociendo la inspiración de esos textos y vas a dejar de escucharla a la hora de saber cómo conviene interpretarlos mejor, ¿no? O sea, quitarle, repito, autoridad a la iglesia a la hora de interpretar, pero dársela al momento fundante no parece muy coherente. Y de allí además surge lo que se llama la libre interpretación. Imagínense, si no hay ningún paradigma común, cada uno puede hacerle decir al texto lo que quiere, y eso es la gran paradoja, lamentablemente, de los hermanos reformados, que hay infinidad de denominaciones y todos dicen acudir al mismo texto. O sea, cuando se desgaja la Biblia de su madre, que es la iglesia, aparece esto, una multiplicidad de sentidos, muchas veces discordantes, y el propio criterio es el intérprete. O sea, yo de alguna manera empiezo a estar por encima de la palabra, aunque por supuesto que no lo quiero, pero al erigirme en intérprete único, no tengo otra instancia. Esto para que vean que está refutado dentro del mismo texto. Es muy curioso esto, muy curioso. Pueden agarrar la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. ¿Y ahí qué dice el apóstol? Dice, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Repito, eso es texto bíblico. Dice, ninguna profecía puede interpretarse por cuenta propia. Otras traducciones dicen que ninguna es de interpretación privada, ¿no? Y dice, porque no fue ninguna proferida por voluntad humana, sino que Dios habla a través de los hombres. Entonces, ya la propia carta de Pedro te está diciendo, la interpretación privada no corre. Primer aspecto a tener en cuenta. Y luego vamos al final del capítulo de Juan, donde 2 veces se dice la misma idea. Juan 20, que es como un primer cierre del Evangelio, hacia el final, Juan 20, 30, 31, ¿qué pasa? Dice el evangelista que Jesús realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Repito, Jesús realizó en presencia de sus discípulos muchos otros signos que no se encuentran relatados en este libro. Es decir, la propia Escritura te está diciendo que hay más de lo que quedó consignado. Por supuesto que hay más. Entonces, digamos, cerrarse a esa riqueza de contenido que de alguna manera desborda la Escritura, digamos, es privarse de algo que está vivo en la transmisión, generación tras generación, de la predicación apostólica. Y lo mismo pasa cuando uno da vuelta a la página, Juan 21, versículos 24 y 25, y dice, Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Es decir, el propio evangelista dice, esto es inmenso. Yo freno acá el evangelio porque mi misión es dar este mensaje, pero no significa que no haya más. Por supuesto que hay más. Y lo que hace la tradición es acompañar la escritura con ese desborde de sentido y de acontecimiento. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, voy a ir pasando y después cualquier cosa en la charla, así termino a tiempo. Y vamos con el tercer criterio. Con estos 2 ya prácticamente está todo dicho, pero el Vaticano II da uno que es muy raro, vamos a decir la verdad, esto no se habla mucho de la analogía de la fe, ¿no? Entonces teníamos, el primero era prestar atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, prestar atención a la tradición viva. El primero es más interno, o sea, tenés que concentrarte en el todo del texto. El segundo es más externo, es la ayuda subsidiaria de la tradición que complementa y hay un mutuo espejarse de ambas instancias, Sagrada Tradición y Sagrada Escritura. Y acá viene la analogía de la fe, que realmente es muy poco desarrollado. ¿Qué sería la analogía de la fe? La palabra analogía nos puede ayudar a empezar por ahí.
es algo que es en parte igual y en parte distinto. Eso es lo análogo, ¿no? Lo análogo es una realidad que es parecida en un sentido y es diversa en otro sentido. Por eso la palabra analogía también puede traducirse como correspondencia. No hay una igualdad, pero hay una correspondencia, una semejanza, vamos a decir. Entonces, la analogía de la fe serían las correspondencias creyentes. Cuando vos lees el texto sagrado, lo haces con los lentes de la fe. Es decir, no podés entrar poniendo entre paréntesis tu fe, sino que tu lectura tiene que ser hecha desde ese prisma creyente, con una identidad, vamos a decir, con un credo. No hace falta entrar como tabula rasa, como si fueras una pizarra en blanco, porque eso no es verdad y sería imposible. Uno no llega como tabula rasa a ningún texto. A Shakespeare, a Cervantes, a Borges, siempre llegamos con nuestra precomprensión. Solamente que en este caso hay que tener en cuenta una doble precomprensión. ¿Quién soy yo? Argentino, tal edad, mi idiosincrasia, pero la idiosincrasia cristiana católica también tiene que entrar en juego. Y allí es donde yo puedo de repente conectar un sacramento con un determinado pasaje bíblico, ¿no? Qué sé yo, Juan 6 y mi comprensión de la Eucaristía. No es violencia, es luz. Por supuesto que la violencia se puede hacer siempre, pero no de por sí, sino más bien cabría esperar lo contrario. Por ejemplo, aquí vamos a decir algo, ya vamos terminando, una comprensión de la palabra de Dios que tiene algo de sacramental. Bueno, ustedes saben que los sacramentos tienen una dimensión visible, tangible, concreta, y una dimensión invisible, espiritual, inacible. Bien, entonces la Escritura, en cierto sentido, es como la carne del Logos. Así como Cristo se hizo carne en María y se hace carne en la Eucaristía, de alguna manera también se hace carne en la Escritura. Y yo tengo que registrar esa doble dimensión, humana y divina. Digo una cosita, dos cositas más y ya me abro alguna pregunta o si no algún comentario final. Hay una frase de San Gregorio Magno que les quiero dejar, que es muy buena, que dice así: las palabras divinas crecen con quien la lee. O sea, cuanto más lees la Biblia, el texto crece contigo. Es lo contrario de que ocurre con textos meramente humanos o textos chatos. O sea, yo no puedo leer más de 2 veces una nota deportiva en el diario, o sea, no da para más. Mientras que la Biblia, cuanto más la lees, más empieza a surgir. O sea, la palabra crece con las sucesivas lecturas. Y ni les digo cuanto más linkeas los textos. O sea, a mayor conocimiento de la Escritura, las relaciones se empiezan a agilizar, los textos se empiezan a potenciar, tu horizonte bíblico empieza a expandirse y también ganás en profundidad. Y es realmente un texto fascinante y uno dice, evidentemente esto es palabra de Dios, porque con solo tomar, qué sé yo, el Evangelio de Mateo, uno dice, no puede ser que en tan poco tiempo se haya redactado este texto, que es humano, es un texto literario, y sin embargo tan perfectamente trabado, con tanta teología, que remite al antiguo y a la vez lo supera hasta lanzar como una flecha a la escatología. Es decir, es realmente asombroso, así que yo quiero con esta frase animarlos a que cada uno en la medida de sus posibilidades tenga contacto con la Biblia, y bueno, el Espíritu también asiste, ¿no? Eso yo quería decirles, la inspiración no es solo de los autores sagrados. Hay 3 instancias de inspiración. El Espíritu asiste al autor sagrado para poner por escrito algo, dejándose mover, pero a la vez usando todas sus facultades. Es decir, los autores sagrados no son títeres. La inspiración no es que Dios le sopla y sale, ¿no?, como si fuera un embudo, sino que el autor sagrado usa toda su humanidad, su inteligencia, todos sus recursos, y los pone a disposición de Dios.
Allí hay una primera instancia de inspiración, pero después está la inspiración de la Iglesia en reconocer este texto forma parte del canon, este texto expresa nuestra fe. Ahí interviene el Espíritu, es decir, no solamente asistiendo al autor particular, asistiendo a la Iglesia, que reconoce ese texto como inspirado, y luego viene la tercera parte que a veces olvidamos, y es la del lector, la del intérprete. O sea, yo no puedo ir a la Biblia con mi sola alma, vamos a decir. Voy con mi alma y mi fe y pidiendo al Espíritu que me asista, ¿no? Eso dice la Iglesia, que la Escritura debe interpretarse con el mismo espíritu con que fue escrita, con el Espíritu Santo. Entonces, pedir la gracia de la inspiración para entrar en la sintonía del Espíritu y leer esos textos según como Dios quiere, ¿no? Que va a ser distinto para cada uno en la gran consonancia de la Iglesia. Y lo último es la frase de San Agustín: la fuente vence al sediento. Él lo dice en otro contexto, pero aplica a la Escritura. Uno, como sediento, se acerca a la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre gana. Es decir, nunca vas a recurrir a ella sin encontrar saciedad. Siempre, como un manantial desbordante, la Biblia te va a dar de beber más de lo que vos podés recibir. Bien, yo frenaría acá, vería si hay algún diálogo o pregunta, y si no, para no cansarlos, hablé un montonazo de golpe, así que... Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta de lo que puso el padre Andrés, lo puede escribir en el chat y bueno, él irá respondiendo. Por ahí lo quieren hacer de manera verbal. Si se entendió, si algo no se entendió, bueno, repito, ¿no? Ay, a ver cómo hago. ¿Puedo? Sí, bueno, perdón. Sí, tenía una duda. Usted habló de Sagrada Escritura y habló de tradición viva. El magisterio de la Iglesia, ¿en dónde lo integraría? Muy bien. Bueno, esto, si lo leen en Dei Verbum, está todo clarísimamente. El magisterio de la Iglesia entra, es la tercera pata, vamos a decir, pero no está al mismo nivel que Sagrada Escritura y Sagrada Tradición. ¿Por qué? Porque el magisterio de la Iglesia no es palabra de Dios sin más, ¿no? Entonces tenemos la palabra de Dios consignada por escrito, es la Escritura; la palabra de Dios viva, doctrina, culto y vida, es una más dinámica, ¿no? Estática, dinámica, ambas complementándose, formando un solo depósito sagrado, y lo que hace el magisterio sirve a la palabra de Dios. O sea, el magisterio es servicio a la palabra de Dios. Y en ese sentido tiene la misión de dar una interpretación autorizada, llegado el caso, definitiva, sobre ese depósito, ¿sí? Por supuesto que hay un límite que no es tan fácil de discernir cuándo es magisterio y cuándo el magisterio pasa a ser tradición, ¿no? Porque cuando ya el magisterio tiene una envergadura y una consistencia, ya forma a ser parte del depósito, ¿no? O sea, hay como una interacción allí. Pero vamos a decir que básicamente la diferencia es esa, que no se considera el magisterio palabra de Dios, sino servidora de la palabra. Y cuando el magisterio tiene esa enseñanza auténtica, dice el texto, pero el auténtico allí, que es traducción del latín, debe entenderse en el sentido de autorizada, ¿no? Es una interpretación autorizada, lo hace en la medida en que participa del magisterio auténtico y definitivo del mismo Cristo. O sea, Cristo Maestro es el que enseña autorizadamente,
y la iglesia como su esposa participa de ese magisterio y en determinadas ocasiones, por supuesto, ¿no?, lo ejercita de ese modo definitivo. No es que cada palabra que dice el magisterio, bueno, después hay distintos grados de magisterio, ¿no?, pero no es que toda palabra es un sin más respecto de la Biblia, ¿no? No sé si más o menos te pude contestar. Mientras otra pregunta, solamente quiero decir que hubo un sínodo de la palabra de Dios hace unos años, ¿no?, en el 2007 creo que fue, y Benedicto XVI sacó este documento, Verbum Domini, que es como una relectura de Dei Verbum, bastante más extensa, pero que no tiene desperdicio, y esto lo dicen, digamos, gente que se dedica al tema, ¿no? O sea, realmente, Benedicto estuvo en la redacción de Dei Verbum en el Concilio Vaticano II, fue uno de los redactores principales, siendo muy joven, ¿no?, en sus 30 años, 35, y luego de 40 años saca un documento respecto de la misma temática, insistiendo en los mismos puntos. ¿Por qué? Porque, como les digo, la dimensión teológica de la interpretación no termina de ser asumida. Antes de recibir otra pregunta, aclaro. Según el ámbito donde se muevan, van a insistir mucho en la dimensión humana y van a decir que la dimensión humana está descuidada. Todo depende de dónde te muevas. Grosso modo, mirando el panorama de los estudios teológicos, se recepcionó mucho la dimensión humana, idiomas, arqueología, géneros literarios, estructuras lingüísticas, todo eso está recontra recepcionado. Pero cuesta que dialoguen. A veces aparecen yuxtapuestos, lo cual tampoco es la idea. ¿Me explico? A veces se hace una descarga de la dimensión humana del texto y una descarga de la dimensión teológica del texto. Pero no me sirve que estén yuxtapuestos, porque eso no se lee así. Hay que entrelazar ambas dimensiones. Perdón. Tanto en YouTube como en el chat dicen si podrías decir alguna palabra más sobre la analogía de la fe. Bien, bueno, la verdad, como les dije, dentro de las enciclopedias teológicas y demás, no hay mucho sobre el tema. Analogía de la fe es un concepto que está como en oposición a analogía del ser. En latín es analogía entis, analogía fidei. Entonces, la analogía de la fe es una correspondencia que no llega por la razón natural, sino que llega por la razón creyente. O sea, es la lógica de la fe. Yo diría eso. ¿Qué puedo decir de la analogía de la fe? Es la lógica de la fe. Entonces, eso te da como un sexto sentido creyente, un olfato, que te permite conectar misterios, y entonces intuitivamente vos podés como tener, sí, podés tener como una lectura, un nuevo acceso. Yo lo defino así, muy sencillamente, son como los lentes de la fe. Pero bueno, no sé, mucho más no puedo decirte. Y ahí hacen otra pregunta en el chat, te la leo, Andrés. Dice, ¿la diversidad de traducciones hace que se pierdan las reales palabras de los autores? ¿Cambian las interpretaciones de acuerdo a lo traducido? Bueno, la pregunta es buena. Yo diría, en líneas generales, bueno, ustedes saben que las Biblias católicas tienen lo que se llama el nihil obstat, o sea, el nada obsta a la fe. Entonces, dentro de ese marco de una edición católica, no va a haber una tergiversación. Distinto es el caso con otras Biblias de otras tradiciones, donde como ya empieza a jugar el bagaje, digamos, creyente, el caso más famoso es el de María y sus, digamos, los hermanos de Jesús, ¿no? Entonces, todos traducen hermanos, la pregunta es, ¿qué está entendiendo cada tradición con esa palabra? Ese sería un ejemplo. Pero yo diría que hay que confiarle mucho a las traducciones, si bien son imperfectas, como es imperfecta toda traducción. O sea, agarrás el Dante y seguro que otro estudioso de Dante te dice, esa traducción no va, ahí falseó. O sea, traductore, traditore, lo sabemos todos. Hay que tenerle confianza, y por eso es la importancia de las lenguas. O sea, nada suple la lengua original, la riqueza de percibir matices, juegos de palabras, insistencias del autor, que en el idioma original quedan bien y tal vez en una traducción quedan mal, ¿no?
Y acá, ya que me llevan a este terreno, lo digo, tiene que ver con la crítica textual. No lo dije en su momento, pero forma parte del trabajo humano del texto. Claro, porque nosotros no es que pusieron print y llega el texto uniforme. Estas son copias de copias de copias. O sea, nadie tiene el original de San Marcos o de San Mateo. Tenemos distintos códices, ni hay que hablar de Isaías y demás. Tenemos códices con manuscritos y lo que se hace es cotejar todas las versiones y llegar a un texto más o menos común. Lo vuelvo a explicar. Lo que nosotros tenemos en la Biblia como tal no existe. O sea, no existe. Es una reconstrucción de las múltiples versiones de códices y entonces se va estableciendo el texto más fiable. Por ejemplo, un famoso dilema para los traductores y para las Biblias es cómo traducir Juan 1:13, porque hay una versión que es en plural y otra que es en singular, y cambia, porque si es en singular se está refiriendo a Cristo, y si es en plural se refiere a los cristianos. Y hay una disputa fenomenal de siglos, digamos, hoy en día la gente está más con el singular, pero digamos, durante los primeros años de la Iglesia era en el plural. Digo, la crítica textual, que es el primer paso para saber cómo traducir, ya es un inmenso problema en sí mismo. Espero haberme hecho entender la complejidad. Por eso, si uno se ahoga en la dimensión humana del texto, es decir, hay veces que es muy importante, pero lo rico de la dimensión teológica es que te puede hacer como relativizar alguna cosa, si no digamos, te agarra un infarto, ¿no? Es decir, aprender a ver más allá de las dificultades que son evidentes y que están, pero bueno, al final es palabra de Dios y lo que les decía del cuadro entero, te puede decepcionar una letra, porque pasa acá, digamos, cualquiera lo sabe, que yo estoy tipeando, me pasaba cuando era chico y me sigue pasando hoy, estoy tipeando de un libro, ¿no les pasó nunca que se saltean de renglón? O que hay una misma palabra repetida y retomaste mal. Eso les pasaba a los copistas. Entonces, cuando cotejan textos, lo que hacen es ver, mirá, este acá se le comió una S. A veces lo hacen a propósito los copistas. A veces a los copistas no les gusta el texto y meten mano. Entonces, es todo el arte de saber. Metió mano a propósito, se confundió, está respaldado por una tradición más amplia, ¿no? Y eso pasa que entonces se llama, ya voy cortando, por así no me extiendo, se llama la lectio difficilior, o sea, en la duda se opta por la lectura más difícil. ¿Por qué? La más retorcida, vamos a decir. No para la interpretación, sino para la fijación del texto. ¿Por qué? Porque si es tan retorcida, vos no lo hubieras hecho retorcido a propósito. O sea, en general la gente tiende a simplificar. A mí recibo un texto, yo lo quiero mejorar, no lo hago más complicado, lo hago más fácil. Entonces, la lectura más difícil se supone la más original. Porque se supone que el copista en el medio va metiendo mano para, digamos, modificar esas cosas que le incomodan, sea de contenido o de forma. En fin. Padre, y por lo que estás diciendo, la Biblia que nosotros ya tenemos, ¿eso se puede modificar por estos estudios que estás diciendo de las distintas versiones, o ya está definido y ya eso no se cambia, o sigue como siendo materia de estudio? Sigue siendo materia de estudio, pero a un nivel tan minucioso que a ninguno de nosotros nos cambia la vida, ¿no? Pero eso, cuando aparecen las ediciones críticas del Nuevo Testamento en griego y del Antiguo Testamento en hebreo, que ya hace unos años iban por la 27, pero bueno, los estudiosos van revisando porque los papiros están, digamos, clasificados por digamos, jerarquía. La jerarquía tiene que ver no solamente con la datación, sino con la fiabilidad, con cuántas veces ese manuscrito está citado por los padres de la iglesia. Es decir, este es un manuscrito que corría mucho. Bueno, nos lleva al principio del asunto. Es decir, el canon, la Biblia que vos tenés delante, es obra de la iglesia y no de un iluminado. La iglesia, a lo largo del tiempo, fue decidiendo qué textos entran y no. ¿Y saben cómo se decidió esa decisión? A través de la liturgia. O sea, los textos que conforman nuestro canon son los textos con los cuales la iglesia rezaba, o sea, celebraba la misa.
al principio, en una época de disgregación, nos estamos yendo, pero todo tiene que ver con la Biblia, que está bueno, me parece, ¿no? O sea, la iglesia celebraba ocultamente, porque era una época de persecución. En el momento en que empiezan a salir, porque se hace la religión oficial, se empieza a liberar un poco más el culto y empiezan a confrontar cómo celebrar la misa vos, qué textos lees, ¿no? O sea, pero básicamente lo que fue fraguando el canon fue el uso litúrgico de determinados textos. A algunos les costó más entrar que a otros, pero básicamente por eso es importante la liturgia a la hora de leer la Biblia. Yo no puedo leer la Biblia por un lado y celebrar por otro. Y quería Sí. preguntar, si se seleccionaban los textos, ¿esos son los evangelios apócrifos? ¿Son los que no figuran en la Biblia? ¿Esos son? O sea, claro, los evangelios apócrifos, que hay gente que piensa, no sé ahora, pero yo al principio pensaba que eran como libros prohibidos, ¿no? Como medio, como que la iglesia los ocultaba. De ninguna manera, o sea, los evangelios apócrifos son libros que no fueron tenidos como canónicos. O sea, la iglesia dijo, sí, los conozco, pero esto no expresa mi fe. Y cuando vos los lees, yo la verdad que no soy un especialista, pero cuando los lees, decís, qué bien que hizo la iglesia en descartarlos, porque la verdad que, ¿no? O sea, no tienen muchas veces ni jerarquía teológica ni literaria, y no expresan la fe. O sea, cuando alguien corre a la iglesia con este tema de los apócrifos, es muy sencillo. Yo digo qué texto me expresa. O sea, yo tengo toda la libertad de decir, este texto me expresa y este texto no me expresa. Eso fue lo que le hizo la iglesia. El evangelio apócrifo circulaba y la iglesia dijo, eso no surgió de nuestra fe. Así que yo no voy a recibir algo que no expresa mi fe. Punto. O sea, no hay más. Ahora, y fíjate para ver lo complejo, no sé si era quién me hizo esta pregunta. Lo complejo es que hay textos que sí expresan nuestra fe y sin embargo no son canónicos. O sea, atención con esto. Claro. No entrar en el canon no significa que no expresan la fe. O sea, entran en el canon textos avalados apostólicamente y que han sido reconocidos por la iglesia fundamentalmente en el culto. Ignacio de Antioquía, que es un gran santo y mártir de la iglesia, por el cual yo tengo gran admiración, digamos, es de la primera hora, es de la generación apostólica y postapostólica, sus escritos son hiper ortodoxos y sin embargo no entró en la escritura. Entonces, atención con esto, ¿no? Sí. Gracias. Nada. Bueno, por la hora decimos una pregunta más y ya cortamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, Bueno, no hay muy preguntas. bien. Bueno, muchísimas gracias Andrés por compartir todo lo que expusiste, la verdad muy claro, muy interesante y me parece como muy bueno para el marco que queremos darle también a este ciclo de charlas, que es abordar la palabra de Dios. Así que vamos ahora a pasar las fechas, porque como dije antes, los lunes vamos a tener distintos expositores y distintos temas, y aquí está, ¿no? El lunes que viene, si Dios quiere, el 14, vamos a tener la historia de salvación como alianza, a cargo de Luisa Sorraquín, la misma modalidad, ¿no? La misma modalidad de Zoom, o si no, también pueden entrar por el canal de YouTube de la parroquia, y los esperamos a todos. Me parece que es un espacio interesante para poder crecer en nuestra fe y conocer un poquito más la palabra de Dios. Muchas gracias, Padre. Gracias muchas a los dos. gracias a ustedes y nos Gracias. estamos viendo si Dios quiere. Gracias. Bueno, un gusto, gracias. Muchas gracias. Adiós, gracias. Gracias.